Hoy converso con una mujer extraordinaria. Es mamá, esposa, amiga y líder. Su creatividad no tiene límites. Su verbo es de otro nivel. Es la creadora de Menos Drama Más Poder y juntas tenemos un proyecto bellísimo que se llama Sin Pánico Escénico. Si de presencia viva hablamos, creo que cada palabra, expresión artística, guión, tiene su sello, tiene su marca, incluso su corazón. Tiene dos niñitas hermosísimas y solo Dios sabe si en algún momento de la vida seremos familia. Así que me encanta presentar a una gran amiga. Ella es Ana Paola Cano, bienvenida. Con esa presentación uno como que se pone nervioso. ¿De verdad piensas todo eso de mí, Claro Anita? que sí, Qué claro que belleza. sí. Gracias. Estoy muy contenta. Yo estoy acostumbrada a hablar de muchas cosas, pero cuando me sientan en la silla a preguntarme cosas de mí, me siento un poquito más extraña, te lo confieso. Está bien, hoy vamos a disfrutar. El propósito de esta entrevista es conocerte, Poa, y que cada persona que nos ve pueda recibir inspiración. Tú eres una mujer de inspiración y me gustaría que empezaras describiéndote un poco. ¿Quién es Ana Paola Cano? ¿Dónde nació Ana Paola Cano? ¿Qué haces actualmente? Cuéntame un poco de ti. Bueno, si pudiera decirlo en solo una frase, creo que mi vida es una cadena de milagros. Desde el momento de mi concepción, que mi mamá no podía quedar embarazada, hasta el sol de hoy, muchos años después, mi vida es una cadena de milagros. He visto la mano de Dios en cada etapa, en cada momento. Y bueno, ¿quién más soy yo? Además de eso, una persona que ama a Dios con todo su corazón. Siempre pienso en que no me quiero morir sin comprobar y saber de primera mano, más bien sin cumplir el propósito de Dios para mi vida. Un día me atreví a redactar el propósito de mi vida y en una frase me gusta mucho lograr conceptualizar las ideas en frases breves y entendía que el propósito de mi vida es inspirar con contenidos creativos decisiones espirituales. Eso en el ámbito de los cristianos, pero cuando sales no todo el mundo es cristiano y me gusta hablar de principios saludables, me gusta hablar de llevar a las personas a través de un texto, a través de una obra musical, a través de una imagen, a través de un gesto, a considerar que el Señor es lo más saludable y lo único que tiene tantas garantías para vivir bien y sobre todo saber para qué naciste. Indiscutiblemente. Dijiste una palabra que te caracteriza, creatividad. Tienes una capacidad impresionante para crear. A veces yo digo como que ya va, necesito tomar nota, estás hablando demasiado rápido. Es como si fuera una máquina, en el mejor sentido de la palabra, para producir ideas extraordinarias. Me gustaría saber cómo defines esa zona de genialidad, qué es la zona de genialidad y cómo descubrirla. Definitivamente la zona de genialidad es un tema que me gusta mucho hablar de ese tema y está fuera de tu zona de comodidad. Entonces tienes tu zona de comodidad y tienes tu zona de genialidad. Las personas que se quieren quedar en lo de siempre, en el statu quo, pues nunca sabrán lo brillantes que son y lo capaces que son. Pero cuando tú te atreves a romper esa inercia y te haces una pregunta, ¿qué más hay para mí? ¿Yo para qué más soy bueno? Se encuentran tres cosas importantes. El punto de intersección. ¿Te acuerdas de los conjuntos cuando éramos chiquitas en primaria que nos decían cuando un conjunto se encuentra con otro conjunto y otro conjunto, esa intersección donde se reúnen los tres, esa es la zona de genialidad? La pregunta a continuación sería ¿de cuáles son los tres conjuntos? Bueno, el primero sería las cosas que te apasionan, las cosas que disfrutas. De otro lado, las cosas que sabes hacer, el conocimiento, la experiencia que has acumulado a lo largo de tus años. Y en tercer lugar, una necesidad del contexto. Algo que tú puedes ayudar a resolver. Gracias a que te apasiona, tienes el conocimiento y puedes responder a algo. Ahí, en esa intersección de esos tres puntos, está tu zona de genialidad, sin demeritar obviamente el lugar de donde vienes, o sea, la familia, el país, la universidad, incluso las experiencias, el dolor, los aciertos, los desaciertos, todo eso hace parte de quién eres tú. Y eso también te ayuda a definir y a identificar cuál es tu zona de genialidad. ¿Qué lo hace genial? Que nadie lo hace como tú. De pronto muchas personas podrán hacerlo similar, pero tu marca personal, tu sello, es lo que te hace genial. Ese es el factor diferenciador que hablaríamos del mundo del mercadeo, que hace que seas tan tú.
tan tú, tu zona de genialidad. Lo que tú haces, sabes hacer mejor y nadie más lo hace como tú. Independientemente de lo que estás diciendo, es muy interesante porque en ocasiones escuchamos personas que dicen es que cualquiera hace postres, o es que cualquiera puede tener el don para hablar, o es que cualquiera, es esa característica única y exclusiva que cada persona tiene. Sí, por ejemplo, entre nosotras dos siempre he admirado tu voz, tus habilidades de comunicación. Juntas nos encontramos con mi acento un poco más marcado, quizá con mi manera. Juntas le ayudamos a la gente a desarrollar seguridad para que se pueda comunicar mejor. Ciertamente tú y yo somos dos personas absolutamente diferentes. Sin embargo, esa riqueza cuando se encuentra es lo que nos hace geniales y lo que nos permite servir. Eso es como para ejemplificar el tema que estamos tocando. ¿Has tenido pánico escénico alguna vez? ¿Qué área de la vida te produce pánico escénico? Estar aquí hoy me produce pánico escénico y yo pienso que hay muchas cosas que me producen pánico. Equivocarme con mis hijas, equivocarme con mi esposo, me produce pánico la pérdida de un ser querido. O sea, realmente el pánico y estas sensaciones de inseguridad y de nerviosismo hacen parte de la vida diaria. De ahí la necesidad tan grande de declararnos dependientes de Dios. Qué lindo, así es, dependientes de Dios, Él es nuestra fuente. Poa, que hablando un poco en el contexto en el que te has desarrollado por más de 10 años, formas parte de esta casa de Presencia Viva, yo lo decía al inicio, cada expresión de arte, cada guión, cada manual, yo me atrevería a decir cada serie y cada proyecto tiene tu marca. Y tu marca de una manera muy especial. O sea, tienes una capacidad, lo dijimos desde el principio, para crear. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿en qué momento surge la idea? ¿Cuando duermes estás produciendo ideas? ¿O qué pasa? O sea, ¿en qué contexto tienes que estar por lo menos para desarrollar un guión? Todas las obras de Navidad tienen tu puño. Entonces, explícame un poquito. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo se hace? Realmente Dios me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano. O sea, mis papás pusieron unas semillas en mí que hasta el sol de hoy, o sea, ese fruto que ellos sembraron un día, creo que me permitió llegar a Presencia Viva con las manos llenas también para dar. Se ha hecho un intercambio muy especial porque pude llegar con un entrenamiento, con un equipaje a dar en Presencia Viva. Y hoy también recibo de Presencia Viva, aprendo en Presencia Viva y logro seguir dando, pero es como una acumulación. Tú me dices de dónde salen las ideas. No tengo como un rito, una tradición, como, ok, este es el momento de generar una buena idea. Te lo No, pregunto porque no. sí, porque uno escucha algún cantante o compositor y dicen, bueno, yo realmente tengo que estar en silencio, o yo voy a la montaña a escribir, o en el baño, en la ducha, mientras me ducho, allí surgen todas las ideas. Entonces uno diría, ok, ¿cuál es el momento? O cómo en tu caso te sucede. No sé, ¿sabes? Nunca no me he detenido a pensar en eso. Sé que me encanta la música, sé que me gustan los paisajes, las palabras. A mí me gustan las palabras. Ahora que me preguntabas quién eres tú, bueno, yo soy una persona que hay palabras que me llaman la atención. Es como si las palabras se convirtieran en algo para mí, me gusta explorarlas, pero siempre tratar de pensar fuera de la caja. Esa es la idea, o sea, considera siempre otro punto de vista para hacerle una lectura diferente a lo mismo de siempre. Para cocinar, mis hijas sufren mucho porque la verdad es que yo me la paso inventando en la cocina. Lo mío es la cocina experimental porque nunca la comida me queda igual. Siempre me pregunto, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo escribir esto? ¿Cómo puedo desde otro punto de vista? Por ejemplo, cuando leo la Biblia, siempre pongo el ejemplo. Imagínate leer la pesca milagrosa desde la perspectiva de los peces. Normalmente podemos hacer la misma lectura desde la perspectiva de Jesús, tienes una narrativa interesante. Puedes hacer la misma lectura desde el punto de vista de los discípulos, es asombroso. Generalmente esa es la que más usamos. Pero, ¿y si cambiamos la perspectiva y leemos el mismo pasaje desde la perspectiva de los peces? ¿O qué tal cuando la Biblia dice que es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para llevar más frutos, ¿cierto? Alguna vez me puse a pensar, si pudiéramos ponerle, animar a la semilla, es decir, ponerle sentimientos y voz,
¿Qué diría la semilla en ese momento donde siente que cae a tierra, cae, se tiene que podrir, se tiene que romper para que entonces salga algo nuevo? O sea, si pudiéramos ponerle voz a la semilla, sentimientos, alma a la semilla, ¿qué diría? No, me está doliendo mucho, por Está favor, interesantísimo. no más, no quiero. O sea, y entonces ese ejercicio de tratar de ver las cosas desde diferentes puntos de vista es enriquecedor. Te lo recomiendo al momento de estudiar la Biblia, que siempre cambies, trátale de entender el significado de las palabras. Hacerte preguntas en medio de una lectura. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiese sido si? ¿Cómo se sentiría este personaje de la Biblia? Establecer una conversación con el autor. Muy interesante. Establecer una conversación. Cada que abres un libro, sea la Biblia o sea cualquier otro libro, tú estás estableciendo una conversación con el autor. Entonces, ¿qué tan interesante y tan enriquecedora va a ser? Bueno, en la medida que hagas preguntas que nadie más se atreve a hacer, o pensar o considerar puntos de vista diferentes al tuyo. A veces pensamos y creemos que para todo el mundo la vida significa lo mismo que para ti, o que la gente aprecia lo mismo que tú aprecias, o que los lenguajes de amor del resto de la humanidad son los mismos tuyos. Pero no, cada persona es un universo y yo me tengo que preguntar desde los zapatos de esta persona, la famosa empatía. Exacto. ¿Cómo se ve la vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo ves a Jesús? No, yo no sería nadie sin él. No sería nadie sin él. O sea, ¿dónde estaría yo sin él? Él es una persona. Él es esa persona que ha cumplido su palabra, que ha cumplido la promesa de que estaría conmigo para siempre. Y en los momentos de mayor pánico, nerviosismo, inseguridad, temor, miedo, incertidumbre, adivina quién ha estado siempre allí. Ha estado él. Y cultivar esa relación con él como ese gran modelo de carácter. Sabes que yo admiro mucho el carácter de Cristo. De hecho, es una de las persecuciones, quizá no sea la palabra más acertada, pero siempre ambiciono con que las huellas del carácter de Jesús las tenga yo también. Porque yo realmente estoy interesada en... Es muy ambicioso, porque cuando la gente dice, no, tenemos que vivir vidas y tenemos que ser como Jesús, yo realmente no creo que lleguemos a ser algún día como Él. Pero sí pienso que permitir que Él viva su vida a través de mis debilidades, cuando el apóstol Pablo dice en Corintios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí. Es ese carácter debilucho, pero que entonces viene el carácter de Cristo y te hace fuerte, y te hace resistir, y te hace sabio, y te hace responder quizá como las circunstancias, las personas ni siquiera se lo merezcan. Pero es porque es el Salvador, el que viene y trasciende lo obvio y va más profundo y conoce tu mente y conoce tus necesidades y entrelaza el resto de cosas para que se cumpla el propósito de Dios. Eso es lo que significa. Sabemos que dejó al Espíritu Santo con nosotros. Si pudiera preguntarte, o si en palabras sencillas, rectifico, pudieras responderme, ¿cómo te relacionas con el Espíritu Santo en tu día a día? Esto tiene que ver con esos momentos buenos, con esos momentos malos, con esos momentos de alegría que todos tenemos, con los retos. Cuando sientes una preocupación, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo y las emociones? Porque las emociones están allí muchas veces a flor de piel y en mi caso yo siento como que es a través del Espíritu Santo que aterrizo ok, caigo en cuenta de, pero en tu caso, ¿cómo sucede? No las oculto y de hecho no tengo que esperar a tener el ambiente X o Y para postrarme ante la presencia de Dios. No, haciendo ejercicio. En estos días estaba en una clase de spinning en la bicicleta y yo pensé que se me iba a explotar el corazón. Espíritu Santo, se me va a explotar el corazón, pero quiero llegar al final de la clase y quiero superar mi propio límite. Cosas sencillas, mientras estoy cocinando, mientras estoy manejando, mientras estoy charlando con las niñas, tratándoles de mostrar un punto de vista, está la doble conversación, es una doble conversación. Mi relación con el Espíritu Santo es una doble conversación. A veces estamos en reuniones y yo estoy conversando con el Espíritu Santo. Estoy aquí hablando contigo, pero en mi mente, ve, Espíritu Santo,
estoy leyendo entre líneas, ayúdame a entender lo que esta persona me quiere decir. Ve, Espíritu Santo, esta persona está diciendo algo y me está dando una idea. Entonces diría yo que la fuente de creatividad es Él. Qué lindo, la fuente de creatividad es el Espíritu Santo. Poa también es mamá, lo comentábamos al principio, es esposa. Nos reíamos en estos días porque yo le decía, Poa, tenemos unos hijitos bastante cristianos. Me da mucha risa la manera de responder de Emma, risa, y al mismo tiempo es una especie de regocijo y de decir, sí se pueden levantar niños sanos en el ministerio y bueno, ellas conocen de día hasta la noche lo que tus papás hicieron contigo. Háblame un poquito de tu experiencia como mamá, porque seguramente hay padres que nos están viendo en este momento y sí se puede, Poa, sí se puede levantar hijos sanos en el ministerio, inculcarles la palabra de Dios. Tú eres un ejemplo de eso. Háblame de tu dinámica con ellas. Es reconocer que yo también necesito aprender. A veces los papás nos acercamos a nuestros hijos creyendo que nosotros no las sabemos todas y ellos necesitan todo el tiempo corrección, pero hay momentos en los que yo tengo que reconocer que yo necesito ser corregida, que yo necesito aprender y que ellas me enseñan. Emma tiene 9 años, Luciana tiene 6 años. Emma es un milagro, Luciana es un regalo. Recuerda que yo no podía tener hijitos. Vi la mano de Dios también en eso. Y hay momentos en que, ¿cómo me relaciono con ellas? Hay momentos en los que tengo la impaciencia, porque impaciente casi soy, y me toca sentarme con las niñas y delante de ellas decir, niñas, no me siento bien, quiero gritar, me quiero ir, vamos a orar, y oramos. O sea, y entonces después establecemos una conversación donde llegamos a conclusiones y juntas aprendemos. Yo aprendo con las niñas. De eso se trata la vida. Ellas no solamente, y me toca pedirles perdón. Y así es como les modelamos a Jesús, no solamente abriéndoles la Biblia. Bueno, niñas, es hora de leer la Biblia. Póstrense. Tiempo. No me estoy gozando, no estoy haciendo chiste en caso de que esa sea tu experiencia. Sin embargo, en los momentos menos calculados, menos programados, se prestan para una lección de vida, para una oración. Es más, a veces le digo a las niñas, necesito que ore por mí. Ha habido casos en los que tengo que enseñar o tengo que conectarme a un taller. ¿Y quiénes oran por mí? Las niñas son las que oran por mí. Entonces es una relación, porque cuando estoy con ellas, soy su mamá, las trato de integrar al ministerio, demostrándoles que la vida cristiana no son fachadas, no son apariencias, no son raticos, no es de domingo, sino que tenemos todo el tiempo que modelar a Jesús. Eso es una vida de integridad. Por eso es que pedimos perdón, otorgamos perdón. Eso lo hago a menudo con ellas porque me equivoco mucho, porque yo no soy mamá profesional, y una vez más ahí también me declaro dependiente de la dirección de Dios. Así es, yo creo que ninguna es mamá profesional. Estamos en todo el proceso de aprender y aprendemos con ellos, ¿no? Algunas cosas las hacemos muy bien y tratamos en lo posible de buscar la dirección de Dios. Otras no salen tan bien, sin embargo creo que Dios en su misericordia, y en su favor nos toma de la mano y nos dice, vamos adelante. Al final de todo, lo que realmente los va a llenar y los va a hacer sentir plenos es esa experiencia personal con Jesús, ¿no? Y creo que es una oración compartida, ¿no? Conversábamos en tantas de esas charlas que tenemos, y es que nuestros hijos tengan una fe propia. ¿Con qué es? Cuéntame. Eso, ahora que lo mencionas, el tema de la fe propia, mi mamá siempre menciona que esa siempre fue su oración por nosotras. Y una de las cosas es que yo a mis papás siempre los vi en una plataforma enseñando. Siempre vi a mis papás con la Biblia abierta, compartiéndola con alguien más. En una época, estando en Medellín, comenzamos a sostener reuniones con hijos de líderes cristianos. Esos hijos de líderes cristianos no tenían la misma vivencia que yo. Ellos llegaban lastimados porque notaban la incoherencia de unos papás que enseñan los domingos, pero en casa son totalmente diferentes. Yo no vi eso por la fidelidad de Dios. Yo vi a unos papás coherentes. Yo vi unas respuestas consistentes. Y ver eso, ver que en el transcurso de los años mis papás han permanecido, me habla del tipo de Dios en el que yo creo. Es un Dios que
te garantiza, te cumple, te sostiene y te va llevando de gloria en gloria. Yo admiro a los cristianos, a ver, comenzar un emprendimiento, voy a decir algo que de pronto me vas a querer tirar tomates, pero muchas personas comienzan muchas cosas, pero son pocos los que las sostienen hasta el final. Y cuando yo veo ese testimonio de integridad y coherencia, yo digo, yo creo en eso. Porque, como te digo, arrancar una chispa de emoción es suficiente para arrancar. Pero resulta que la vida cristiana no solamente son chispazos emocionales, sino que es un tema de permanecer de carácter. Y en el tiempo, yo lo he visto en mis papás. Qué lindo. Y eso anhelo podérselo mostrar a las niñas también. Creatividad, integridad y coherencia, 3 palabras que me voy a llevar como parte del resumen de esta entrevista. ¿Con qué sueñan a Paola Cano? ¿Cómo se ve a Ana Paola en 5 años? Ahora tengo este gran anhelo de escribir. Bueno, la verdad es que yo todo el tiempo estoy escribiendo. O sea, yo me imagino, perdón, yo voy a hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Yo me imagino que tu mamá en la barriga, o sea, y la muchachita estaba escribiendo. O sea, ella, yo creo que no sé, te formaste o Dios te formó de una manera tan increíble desde el vientre de tu mamá y ahí estabas, no sé, escribiendo, haciendo guiones, preparando una estrategia. O sea, yo más o menos me imagino eso en caricatura, gracias. ¿no? No, para mí no hay nada más emocionante que me entreguen una hoja en blanco o que me metan en un cuarto en blanco. Cuando me entregas una hoja con punto número 1, punto número 2, ahí es donde me va dando él. Pero cuando me entregas nada y me dices, es hora de crear, haz lo que tú quieras, wow, esa parte. Y sabes que cuando nos conocimos con los pastores Edwin y Maribel, el pastor Edwin recuerdo que no nos conocíamos, él no sabía quién era yo, nosotros tampoco sabíamos quién eran ellos. Esto 12 años atrás, cuando estaba comenzando Presencia Viva. Y una de las cosas que más me llamó la atención, además de que la visión de Presencia Viva era ir, demostrar, enseñar y activar, yo vi la oportunidad en blanco. Qué bonito. La iglesia estaba comenzando. Esto es un proyecto donde está todo por hacer, donde está todo por construir. Qué emocionante que te den la oportunidad de participar en un arranque. Esa oportunidad me la dieron ellos a mí. Y por eso es que eso, junto al hecho de que desde pequeña entendí que yo hacía las cosas para agradar a Dios, eso me ha sostenido. La oportunidad de crear y entendiendo que en la medida que yo agrado a Dios y le doy la gloria a Él, todo va a estar controlado acá. Eso ha sido una fórmula bastante interesante que yo aprecio. A mí me estimula comenzar de cero. Eso me recuerda un poquito a lo que enseñamos en los talleres de Sin Pánico Escénico, el tema del regalo, ¿no? El regalo que cada uno tiene y que, o sea, es eso que nos impulsa y nos permite a comunicarlo, es precisamente tener la conciencia de que alguien más pueda ser bendecido. Todas las ideas son buenas, Poa. ¿Cómo desarrollar una idea excelente? En pequeños tips, porque bueno, yo entiendo que no podemos dar un taller ahora mismo, pero ¿cómo desarrollar una idea inteligente? No todas las ideas necesariamente son brillantes. Okay. No todas. Tú necesitas evaluar varios factores. Primero, es estar respondiendo las expectativas de quién. ¿Es factible esa idea? No me refiero a que sea fácil, sino factible. Es algo que se pueda llevar a cabo. Okay. Es algo que va a aportar riqueza, que va a agregar valor. De lo contrario, va a ser una pérdida de tiempo. Son algunas de las preguntas que yo me planteo. Siempre uno debe pasarlo como por filtros para asegurarte de que tenga algo, que cumpla, que obedezca un para qué, que obedezca un propósito y que tenga un impacto en mediano o largo plazo. Hacer cosas efímeras con todo lo que hay que hacer en la vida para ponerse a hacer cosas efímeras que se diluyen. Sí. No, si vamos a meternos en algo que sea bueno. No nos acostumbremos a vivir la vida para resolver, que esa es una mentalidad de pobreza, hacer las cosas para resolver. No, más bien metámonos en cosas significativas, trascendentales, buenas, que en el tiempo perduren, es más, que ganen valor en el tiempo. Entonces, más o menos por ese lado es el tema de cómo encontrar buenas ideas y lo que decía anteriormente, atreverse a quebrar moldes, a pensar desde otros, la innovación. Yo
La gente innovadora, yo la admiro profundamente entendiendo que cuando tú innovas, partes de algo existente, pero lo transformas. Eres recursivo, eres proactivo, lo piensas, lo volteas, le das la vuelta y eso pues es demasiado valioso. Yo creo que el ejemplo que diste de la Biblia es extraordinario, ¿no? Es poder empatía, es ponerte en los zapatos de la persona, de esa escena que se está desarrollando. De ahí surgen una serie de preguntas y eso te va a dar indiscutiblemente la respuesta. Para este 2024, recomendaciones, cómo reinventarse. ¿Cuál sería esa recomendación especial que le das a las personas que nos están escuchando? Un tema del que Dios me ha venido tratando en este 2023, más o menos enero, febrero, marzo, más o menos desde mayo, es el tema de la disciplina. La disciplina tiene que ver con un compromiso que perdure. Últimamente he sido famosa porque tenía un tema de sobrepeso interesante y estaba indisciplinada. De hecho, tuve un llamado de atención donde me decían, listo, si vamos a ser íntegros, tu salud hace parte de ese coherencia, paquete. lo hablamos, Tenemos ¿sí? que ser coherentes. Y entonces yo recibí un campanazo porque tenía un tema de sobrepeso, un tema de que las niñas estaban viendo ese ejemplo, un tema de quizá descuido, un tema de desorden con mi alimentación. Tocó tomar decisiones radicales. Mi esposo me acompañó en esta aventura y gracias a su compañía fue que me he logrado sostener. Tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar. Con razón Romanos dice, y transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. No hay transformación si primero no hay renovación en tu manera de pensar. Y entonces cambiamos la alimentación y tuve que ser humilde. Tuve que aceptar la ayuda. Por 3 meses iba a la doctora, me pesaba y me decía, no ha pasado nada. Y yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y entonces me preguntaba ella, ¿acaso has picado un pancito? ¿Probado las cosas que le haces a las niñas? Y yo, pues, pero eso no significa tanto. Y decía, no, sí significa. Wow, hay mucho. Sí significa, no lo puedes hacer. Tienes que ser radical. Y entonces, humildad, disciplina, dominio propio, ser radical. Comenzamos a ser aún más radicales y comenzamos a destruir nuestros propios paradigmas. Yo siempre pensé que yo no era capaz de hacer ejercicio, que los gimnasios eran lo más aburrido del universo. No fueron creados para mí. Sí, nada que ver, o sea, yo con esta agilidad tan impresionante, no, ágil no soy para nada. Pero entonces comenzamos con mi esposo a hacernos esas preguntas. ¿Por qué no quebramos nuestros propios esquemas? ¿Por qué no cambiamos esto y esto y esto? Esto lo van a leer las niñas, esto va a ser positivo para nosotros. El caso es que entre los dos ya hemos perdido alrededor de 50 libras. Significativo. Wow, porque, muy significatitivo. Y no ha sido fácil, porque yo no me puedo dar el lujo de mirar una torta porque se me inflaman los cachetes inmediatamente. Y nos ha tocado, y las niñas comen helado y nosotros somos, al principio, ya gracias a Dios, hemos superado. Ese tema. Pero es ser disciplinados. Y hay gente que nos dice, ay, pero tan exagerados, tan radicales, tampoco tanto. No, sí. Si tú quieres algo y te tienes que comprometer realmente. Entonces, este último tiempo y en el 2024, yo le pido a Dios que me ayude a, cuando yo me comprometa con algo, sostenerlo hasta el final. Compromiso, disciplina, integridad y coherencia. ser radical, porque a veces somos muy condescendientes y somos condescendientes con nosotros mismos y ahí es donde nosotros mismos violentamos nuestros propios límites. Hay un quiebre, claro. Y ahí, claro. ¿Y sabes qué pasa? Te genera frustración. Claro. Porque escuchaba una entrevista a Jeff Bezos y le decían, ¿cuál es la fuente del estrés? La fuente del estrés es cuando la gente tiene un checklist de cosas sin hacer. Pero cuando tú comienzas a evacuar tu checklist, te vas a sentir más pleno, más libre, menos estresado. Una vez más, disciplina, compromiso y humildad para adherirse al plan y obedecer. Hoy hemos aprendido con Poa acerca de la integridad,
de la coherencia, de la disciplina, del compromiso, de la fuente de la creatividad que es Dios mismo, de cómo Él es capaz de llevarnos a lugares que nosotros mismos no logramos imaginar. Me encanta compartir esta experiencia contigo, amiga querida, y quiero invitarlos a ustedes, de verdad, revisen la cuenta de Instagram, Menos Drama, Más Poder. Me puse a mirar algunas de las cosas que Poa ha escrito y son inspiración, son motivación pura, real y genuina. Así que nada, la cámara es tuya para que te despidas. Gracias por este tiempo tan especial que estoy segura que va a bendecir a muchísimas personas. ¿Qué es menos drama, más poder? Menos de mí y más de Dios. Eso es menos drama, más poder. Que cuando te sientas dramático porque tus emociones están por todas partes, puedas abrir espacio para que el poder de Dios venga. Una vez más, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No vivamos tan dramáticamente la vida cuando dice Romanos que si nosotros confiamos en Dios, aún las peores cosas van a servir para bien, a nuestro favor. Y de eso se trata, bajarle el drama, menos drama, y entonces para que el poder de Dios sea el notorio y el que genere el aplauso. Qué lindo. Esto es Detrás de la Escena, el podcast. Compártelo. Espero te haya gustado muchísimo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.